Valle de la Inmaculada, Colombia. Soy milite de la milicia desde hace 3 años prácticamente y hoy tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes los conocimientos que me ha permitido tener este camino al discipulado, este camino de conversión, este camino a la búsqueda de la santidad, este camino del amor. Vamos a disponer nuestros corazones en este instante. La hermana Carmen, si está allí, o el hermano Víctor, que nos regalen una oración para dar inicio a este encuentro que nos permite el Señor tener. Claro que sí, muy buenas noches para todos. Entonces vamos a dar inicio a este encuentro formativo, a este encuentro donde vamos a hablar un tema muy enriquecedor para nosotros y vamos a aclarar algunas dudas o algunas realidades que tenemos nosotros en nuestra existencia, en nuestras vidas. Entonces vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de infinito amor y de infinita caridad, concédenos la gracia de poder contemplar tu amor en nuestras vidas, así como este tema que vamos a tratar, que es moral cristiana, moral del amor, nos permitamos llenar de tu Espíritu Santo, que nos inflame de ese amor que proviene de ti, que al provenir de ti, junto con el Hijo, podamos nosotros alcanzar nuestra vida y nuestra experiencia de fe, unida más en este camino de discipulado, pues Él nos invita a ser discípulos tuyos. Y también concédenos, oh Padre amado, la oportunidad de conceder en nuestras vidas esa paz y esa tranquilidad que proviene de ti, que el seguimiento tuyo de la Trinidad perfecta es simplemente un seguimiento del amor. Ayúdanos a contemplar y experimentar en nuestras vidas ese amor que tú nos quieres dar y al mismo tiempo también permítenos compartirlo con todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, ya que tú eres un Dios trino y uno y que nos bendices y nos acompañas. Permítenos siempre contemplar tu amor misericordioso. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti y por cuantos a ti nos recurren, en particular por los alejados y enemigos de la Iglesia y por cuantos te son encomendados. Amén. Muchas gracias, hermano Víctor, por regalarnos la oración de buscar esa conexión con el Espíritu Santo para que nos ilumine nuestros corazones sobre todo y que nos abra el entendimiento para recibir esta formación que sé que para muchos de nosotros nos lleva a tener un pensamiento diferente, a tener claridad sobre el tema de moral cristiana, la moral del amor. Bueno, queridos hermanos, hoy la oportunidad de este tema de la moral cristiana, vamos a interactuar entre todos. Entre todos vamos a hacer esta formación. Sé que podemos tener muchas dudas sobre ello, pero la idea es tener un concepto más claro, más lleno de ese espíritu que el Señor nos puede dar y ser unas personas con una visión más enriquecedora, la moral cristiana. Ahí, como les podemos compartir, tenemos las bienaventuranzas que el Señor nos ha regalado de Mateo 5 del 3 al 12. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es para nosotros la moral cristiana? Pueden abrir los micrófonos y me pueden decir qué concepto tienen ustedes de la moral cristiana. Hermana, buenas noches. Yo pienso que la moral cristiana es llevar como sus preceptos, como los mandamientos que Dios nos ha mandado, que no solamente son 10 supuestamente, pero hay más preceptos o más unos mandamientos. Ante todo, amar a los hermanos y tratar de ver a las otras personas como con el mismo amor que de uno, a la misma familia de uno.
y tratar de llevar como esa unanimidad aún con personas que son difíciles, pensaría yo. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Sí, en la actualidad, eh, el mundo entero, la sociedad, nos está haciendo una crítica muy grande eh, a todos los creyentes del mundo entero. Y es que ellos dicen de que las ideas que nosotros tenemos de Dios, los conceptos de Dios, no concuerdan con lo que profesan los labios de nosotros. Entonces, por eso yo le quería preguntar qué concepto tenían ustedes de moral cristiana, porque muchas veces vemos la moral cristiana solamente como normas, solamente como prohibiciones, y la moral que el Señor nos vino a traer a todos nosotros no fueron solamente, no fue la norma ni prohibiciones. Lo que Él nos trajo fue la buena nueva. Lo que Él nos trajo fue la salvación para nosotros basados en el amor y en la reconciliación. Por eso, en esta oportunidad, nos podemos hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Hermanos, ¿cómo estamos viviendo la fe? Alguien que me pueda contestar y pueda participar. Hola, ¿están ahí? Buenas. Ajá. Buenas. A ver, la fe es no solamente el hecho de creer y de asistir a la Eucaristía, sino también de dar el ejemplo de todo lo que nosotros aprendemos allá para con los, no solamente los de la casa, sino de los que nos rodean. Muy bien. Exactamente. Nosotros debemos siempre de cuestionar nuestro proceder y es tener claro de que no solamente es ir a la iglesia, ir a Eucaristía, sino de recibir verdaderamente el Evangelio de Dios y de hacer de ese Evangelio un Evangelio vivo. Hermano Vito, ¿me puede colaborar pasando la diapositiva, por favor? Quiero compartir con ustedes un escrito del documento de Aparecida. Ya esta parte es la pregunta que acabamos de hacer, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? El mundo nos cuestiona a todos los creyentes. Es un momento para meditar la vida de fe, si nuestras convicciones religiosas concuerdan con nuestras actuaciones. Es mirar verdaderamente si nuestras acciones concuerdan con lo que nuestros labios dicen y profesan. Por eso es necesario que nosotros tengamos claros qué es la moral cristiana. Y les quiero compartir el documento de Aparecida. Puede pasar, hermano Víctor, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos, les comparto la conclusión del documento de Aparecida. El llamado a ser discípulos, misioneros, nos exigen una decisión clara por Jesús y su evangelio, coherencia entre la fe y la vida, encarnación de los valores del reino, inserción en la comunidad y ser signo de contradicción y novedad en el mundo, que promueven el consumismo y desfigura los valores que dignifican al ser humano. En un mundo que se
que se cierra al Dios del amor. Somos una comunidad de amor, no del mundo, sino en el mundo y para el mundo. Ahí podemos ver claramente este documento de Aparecida de los obispos que realizaron en Latinoamérica y los compartieron porque estaban muy preocupados por el proceder de los creyentes, de saber exactamente cómo estamos nosotros actuando, cómo estamos llevando nuestra fe en nuestra vida. Todo tiene que tener una relación, todo tiene que encajar lo que nosotros decimos y cómo actuamos. Si actuamos de corazón con el hermano, si hacemos las cosas desinteresadamente, un servicio lleno de amor. Y vivirlo más que con las palabras, que con las acciones, es vivir el propio evangelio. Nosotros podemos saber mucho de Dios y de la Inmaculada, pero con un corazón duro en las actitudes, ahí no hacemos nada, queridos hermanos. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestros corazones, nuestras acciones van a ser distintas. Ya no van a ser acciones de que por cumplimiento, por compromisos, no van a ser acciones llevadas ¿cómo se llama? Al consumismo que hay en la actualidad, a tener unas prohibiciones que lo que hacemos ahí es como mortificarnos nosotros mismos y no somos felices. Puede pasar la diapositiva, hermano Víctor. Gracias. Y Jesús no vino a enseñar normas de moral, Él vino a enseñarnos la nueva buena. Jesús no está pendiente, ¿se acuerdan el domingo antepasado donde el hombre se le acercó y le dijo de que él toda su vida había cumplido con todos los mandamientos? Pero cuando el Señor le dijo que vendiera todo lo que él tenía, él se fue triste porque tenía mucha riqueza, tenía acumulación de bienes y no fue capaz de donarlo todo a los pobres. Entonces, a eso nos invita el Señor, a dejar lo material y a vivir en una plena libertad, sin prejuicios, sin señalamientos. Cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor, nosotros dejamos de actuar con esas actitudes que no son sanas. Dejamos de actuar desinteresadamente y ponemos las cosas del Señor en primer lugar. Hay actitudes que muchas veces nosotros lapidamos. Hay actitudes que son muy duras con el trato de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta como hijos del Señor. Es de saber de que tenemos que darle apertura a Él para llevar ese evangelio vivo como lo hizo San Francisco de Asís. El evangelio viviente, que con nuestras acciones nosotros demos testimonio de vida. Porque muchas veces hablamos y hablamos, pero puedo hablar, pero yo no hago lo que estoy diciendo. Y muchas veces nuestros hermanos ven esas acciones y dicen, míralo, él dice una cosa y hace otra cosa. Entonces son cositas de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Puede pasar a la diapositiva, hermano Víctor. Entonces, ¿qué busca la moral cristiana? El fin de la moral cristiana es orientar el deseo de felicidad que tenemos todos los seres humanos en nuestros corazones, en un proyecto de felicidad. Y tenemos que darnos cuenta que
El mundo nos ofrece una felicidad efímera. El mundo nos ofrece una felicidad superficial y física. El mundo nos está ofreciendo un proyecto de belleza física, de placer sexual, de estar a la moda, de acumulación de bienes. Los cristianos tenemos que ser contundentes en rechazar todas esas acciones. ¿Y cómo comenzamos nosotros a rechazarlo? Cuando nosotros ponemos a Cristo en nuestro corazón, y no es luchar contra nuestras pasiones, sino es teniendo a Jesús en nuestros corazones. Entonces, la moral cristiana lo que busca es eso, lo que busca es que nosotros tengamos ese encuentro personal con el Señor. Y por medio de ese encuentro, nosotros vamos a actuar de una mejor manera basados en el amor de Él. Ya nosotros no nos vamos a cuestionar, ni nos vamos a dar látigos a nosotros mismos, sino al contrario, ya nosotros vamos a ver completamente cómo el Señor mira a todos sus hijos, de saber rechazar si somos muy vanidosos, si nos vamos mucho a la parte sexual, si nos vamos mucho a las cosas físicas. Se va volviendo eso como al segundo plano y nosotros nos llenamos de la presencia del Señor con una espiritualidad más, más concisa, una espiritualidad basado en ese amor, en ese respeto, en esa reconciliación. Y así podemos nosotros no solamente vivir de procesiones, de Eucaristía, de penitencia, sino de una verdadera conversión, de una verdadera eh, vida llena de la ética. Y eso nos permite a nosotros a tener todo claro y vivir en Jesús. Hermano Víctor, puede pasar a la siguiente diapositiva. Por eso el proyecto de la moral cristiana nos presenta un proyecto negativo y un proyecto positivo, el cual ese proyecto negativo es cuando nosotros luchamos contra nuestras propias pasiones, el de que ay, no me deja, esto no me deja a mí avanzar, porque yo soy así, no puedo hacer esto porque esto está malo, no puedo vivir en una agonía. Eso nos lleva a un estrés, eso nos lleva a una ansiedad. Con el proyecto de moral cristiana positivo es dejar que Cristo esté con nosotros en cada instante de nuestra vida y vivamos libremente con todo lo que el Señor nos regala. Es dejar a un lado esas prohibiciones que nos metemos tanto en la cabeza y es de saber actuar, porque cuando yo tengo al Señor en el corazón, yo sé que debo de amar al prójimo, que no debo desear, que no debo lapidar al hermano con la crítica, con el murmullo, en fin, muchas cosas que podemos hacer nosotros sin saber que le estamos haciendo mucho daño al hermano. Con la iglesia nosotros no podemos caer en un moralismo. El moralista es el que cae en los escrúpulos. Nosotros tenemos que tener claro de no dictar normas, sino de dar principios de vida, no dictar o prohibir, sino es indicarnos qué cosa mejor puede lograr si encuentro al Señor en mi corazón. Entonces, la milicia de Inmaculada no recibe normas morales de luchar negativamente. ¿Qué hacemos nosotros en la milicia de la Inmaculada? No es que no hacemos penitencia ni vida ética, al contrario, cuando ya nosotros llevamos una vida de fe, es cuando yo,
por honrar, por gratitud al Señor, comienzo a tener actos de piedad con el hermano, prácticas escépticas, para honrarlo y para vivir de acuerdo a lo que yo soy. Y es tener claro eso, que muchas veces nos hacemos daños a nosotros mismos y no somos felices. Jesús no quiere eso para nosotros. Lo que quiere Jesús es que lo recibamos en el corazón y que por medio de ello nosotros podamos nosotros mismos saber cómo actuar, rechazar lo que no edifica en la vida de un cristiano, rechazar esos comportamientos que no nos permiten avanzar en ese camino a la conversión, a ese camino de la santidad. Y por eso nosotros tenemos que detectar cuando estamos basados en ese moralismo con nosotros mismos y con el hermano, el de saber que la iglesia es para todos, el de saber que Jesús recibe a todos los hermanos y nos permite hacer feliz, nos permite que podamos amar, que podamos reconciliarnos como Él lo hizo. Es tomar y ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Imitar, ¿no? Bueno, se me va la Imitar, palabra. ¿Cómo? imitar. Imitar, exacto. Es imitar al Señor, como lo hizo cuando estuvo aquí con todos los seres humanos en su época. Y todo eso lo vivimos nosotros en las en las sagradas escrituras. Y todo eso lo revivimos en la Eucaristía. Entonces, no sé si tienen alguna duda, no sé, hasta el momento les ha quedado claro esos conceptos de lo que es la moral cristiana, la moral del amor. Vamos a hablar, vamos a interactuar y ahí vamos nosotros creando y aclarando conceptos que de pronto para algunos no estaban claros, para los otros sí los teníamos claros, pero para eso estamos aquí en esta noche. Yo quiero hacer una preguntita. Verán, yo estaba leyendo unas cosas, eso del matrimonio, de noviazgos. Dice que tener así relaciones de sexo, algo sexual. Eso es que lo que yo he escuchado y el que he leído un poco esa información. Eso que me pueda explicar. Por ejemplo, yo no tengo novia, pero estoy feliz, pero no tengo así relaciones. Yo a veces salgo con mis amigos, mis amigas, y hablo con ellos. Y es bonito, pues, hablar de eso, pero pues, a mí siempre ese tema nunca le he escuchado de eso, que estoy ahí. Apenas como la mañana me puse a leer un poco y hasta la tarde, algo me quedó algo ahí, y me quedé en esa duda. Ok, eso es lo que... Cuadro el horario, sí. Esa es una charla. ¿Qué miramos? ¿Quién está con el micrófono abierto va a participar o para entonces aclararle al hermano que, bueno, como yo les decía, que Jesús no vino con las normas de prohibiciones, al contrario. ¿Me escuchan? Sí, Hermanita, te te estamos escucho. escuchando. Bueno, Jesús no vino con reglas, con prohibiciones, al contrario, Él vino a liberarnos de tantos prejuicios, liberarnos de todo ese peso que nosotros veníamos cargando y que de pronto seguimos cargando.
el tema de si asistes a la iglesia, pero tienes novia, que están en una relación y eso, no es que exista de que está prohibido, no es que exista que está prohibido, la misma interior, o sea, es la misma espiritualidad te va a ir llevando a ir viendo, como les decía, de qué, cómo debo de actuar, pero no es que te va a ti a prohibir de que no puedes ir a Eucaristía, de no estar en armonía con el Señor, sino poco a poco, cuando tú vas conociendo al Señor, vas conociendo de ese gran amor, de cómo tú debes actuar, ya tú vas sabiendo cómo hay que actuar. No, que eso está malo, tú no puedes hacer esto con tu novia o con tu pareja. Poco a poco, por ejemplo, a las parejas de unión libre, poco a poco el conocimiento del Señor te va llevando a buscar una vida de gracia, una vida de unión con el Señor y van esas personas a buscar la bendición del Señor, pero no es porque te voy a señalar, tú no estás casado, tú no puedes venir. No, no es eso, eso es moralismo. La moral cristiana es permitir con esos encuentros que las personas tengan con el Señor, vayan conociendo que puede tener una vida de gracia por medio de Él, por medio de ese amor con Él. Entonces ahí es donde nosotros caemos. Prohibiciones, no es que está bien, no es que esté bien. El mismo Señor te va llevando a una vida de gracia, al de saber cómo debo llevar mi propia vida. No sé si el hermano Víctor puede, o si se le aclaró la duda al Señor, o si le damos una profundización más a la pregunta. Sí, estaba correcta esa pregunta que le hice. Sí, adicional a lo que dice la hermana Jamie, bueno, voy a prender mi cámara por acá. Adicional a lo que dice la hermana Jamie, es muy importante tener claridad frente al tema de la moral y sobre todo en este campo que es, casi siempre se reduce como a eso, casi siempre se reduce como al tema de la moral, solo se reduce como a la parte sexual y hay que comprender que no solo la moral hace referencia a la parte sexual. ¿Cierto? Eso primero para aclarar, pero obviamente surgen muchas dudas alrededor de esto. Yo siempre voy a aplicar un dicho, y no es un dicho, es algo bíblico, ¿cierto? Es algo bíblico donde el Señor nos recuerda, el Señor Jesús nos recuerda que las normas están dadas para una realidad concreta y, y esas normas que están dadas en una realidad concreta hay que ponerlas en práctica y no son, la moral en la iglesia no es en ningún momento un signo de prohibición y cohibición, no. La moral en la iglesia es un signo de libertad, o sea, yo hago las cosas por amor, por eso se llama moral del amor, no hago por obligación, sino que lo hago por amor. Eso es lo primero. Lo primero es que todo lo que yo hago dentro de la moral de la iglesia lo hago es por amor. Entonces, ejemplo, ¿por qué no le soy infiel a mi esposa o a mi esposo? No porque me vaya a ir al infierno, no, 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 es porque lo amo. ¿Por qué no hablo mal de mi prójimo? No es porque me vaya a condenar en la quinta paila mocha, no, 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 sino porque amo tanto a mi hermano y a mi prójimo que eso me impide hablar mal de él y que por ende me impide matarlo con el comentario. Pero aquí viene entonces el tema del doble moralismo, porque a veces, incluso entre nosotros mismos, puede existir una doble moral, decir, no, ustedes no hagan esto, ustedes no hagan lo otro, y nosotros les decimos y les damos una guía de lo que hacer, pero quizás nosotros no lo vivimos, quizás Víctor Armando no vive lo que les va a decir a continuación. Pero entonces ahí es donde viene lo que Jesús es súper sabio en Mateo 23:3, cuando dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Entonces, la moral está ahí, está dictada. Quizás incluso los que conducimos la vida moral no podemos, no practicamos la moral en nuestras vidas, pero
si se las estamos recomendando, es porque el Señor ve desde el amor una opción oportuna y clara para tener una vida en libertad, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos comprender que el tema de la moral, por eso se llama en la milicia la Inmaculada, moral cristiana, moral del amor, no es de moralismos, como decía Jamie, sino desde la libertad del amor. O sea, que todo lo que tú hagas, primero lo atravieses por el colador del amor. Todo lo que tú hagas, primero atraviésalo por el colador del amor. Primero pregúntate, ¿será que si yo amo en verdad a mi hermano, merece que le haga esto, que haga lo otro, o que diga esto, que diga lo otro? Entonces ahí es donde cobra sentido el tema de la moral, porque los moralismos pueden reducirse simplemente a la capacidad de, de juzgar, lo que decía ahorita la hermana Jamie. Entonces uno encuentra personas en parroquias que, ay, no, es que vea a esa muchacha como viene de mal vestida. Y ahí es donde se desvirtúa. Quizás esa muchacha que está yendo mal vestida, es su primera Eucaristía en mucho tiempo y no sabe ni siquiera cómo vestirse a la Eucaristía. Y usted ya de entrada la está rechazando, la está criticando, la está juzgando. Pues bien, por eso es que se alejan de la iglesia, porque no somos amorosos ni misericordiosos, ni les permitimos a esas personas entrar en relación con otros. Y nosotros deberíamos desde el amor acompañarles y decir, venga, no es decirles de entrada, es que usted cómo se viste de feo, no, sino simplemente acójala, permita que esa persona ingrese y si esa persona se pregunta y se cuestiona a través del tiempo y se le va a acercar a usted, usted no la rechace, sino que acójala y desde la oración y después desde la catequesis verbal, usted le va a hacer. Recuerden, quizás el único evangelio que las personas van a poder leer en su vida y comprender es la vida de cada uno de nosotros. Entonces, desde ese tema, desde lo sexual, eso es importantísimo comprender, o sea, desde la moral sexual está dada por muchas cosas. Un moralismo en en lo sexual sería, nosotros somos seres humanos orgánicos, se los hablo desde la parte psicológica, ¿sí? Como psicólogo, no lo voy a hablar desde la parte ni religiosa ni espiritual, sino desde la parte biológica, desde la psicología. Nosotros los seres humanos, cuando nos encontramos con personas, se mueven en nosotros una gran cantidad de cosas biológicas, una gran cantidad de hormonas, feromonas, de pensamientos, de realidades del pasado. Un olor nos puede recordar tantas cosas. Y ahí es donde viene quizás el moralismo. El moralismo es cuando usted ve una persona, por ejemplo, una persona que le pareció hermosa, no sé, cualquier cosa, y usted en vez de decir, Señor, concédele un santo esposo o una santa esposa a esta persona, y obviamente en la oración usted le diga, ojalá sea yo, pero si usted le dice, Señor, concédele una santa esposa, un San José a esa mujer, o una Santa María a ese hombre, pero si usted no es capaz de tener una realidad plena delante de la persona y entonces empieza a pensar y a maquinar, pues ahí es donde se va a desvirtuar. Víctor, Señor, vea, ese caso me lo pasó verano, verano. Ese día mi amiga me invitaba, pero yo me salía de San Doná hasta Pasto. Me invitaba, hablamos muchas cosas. Venga, le invito, pues claro, porque a mí se me coge ahí directamente a Pasto. Yo la rechacé como 2 veces. Y si ya Dios me lo permite, tengo que volver porque pues voy a hacer una misa porque pues las apariciones que me han aparecido en mi camino, pues toca comprometerse como si usted, pues a mí siempre la rechacé como unas 2 veces y la tercera ya no puedo, pues, y eso ya toca, como dice usted, hacerlo como dice moralmente, dice usted. es que una cosa muy distinta es lo que usted piensa y lo que usted siente. Otra cosa es lo que hace con ese pensamiento y con ese sentimiento. Y voy a poner un ejemplo que, pero no lo puedo poner acá porque esto va a quedar grabado y yo sé que si lo digo, las plataformas lo van a bajar, pero voy a ser un poco explícito para poderme hacer entender. Lo importante no es que usted en su cuerpo, voy a hacerlo así, no sé si me hago entender, lo importante no es que usted sienta en su cuerpo esa reacción física y que en el hombre es muy concreta cuando ve a una mujer semidesnuda en la calle, ¿cierto? Semidesnuda en la calle. Lo importante no es lo que pasa cuando usted ve a esa mujer semidesnuda y lo que pasa en su cuerpo. Eso no es, ahí no hay una cuestión difícil porque eso es una cuestión orgánica. Lo dificultoso es cuando se convierte en ese pensamiento en una acción distinta y ustedes ya saben más o menos a lo que yo me puedo referir, un hombre o una mujer, o se mete a una página X o una página Y o una página de varias X
Entonces ahí es donde ya viene la otra situación. ¿Por qué? Porque está pensando en esa muchacha que se presentó de una u otra manera, ¿cierto? Pero entonces lo importante no es lo que pasa en la mente y lo que pasa en el cuerpo orgánico, sino eso no es el pecado. El pecado es lo que tú haces con ese pensamiento o lo que haces con tu parte orgánica después de que ves o analizas eso. Ahí es donde tenemos que ser muy claros, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que ser muy claros. Y eso es súper explicado también en las tentaciones. Cuando el Señor siente hambre, el demonio que le dice, pues coma, eso es una cuestión biológica. Es una cuestión biológica, eso es algo que el ser humano siente. Él no se puede negar a la necesidad de sentir hambre, él no lo puede hacer, porque no lo podemos negar, no lo podemos negar. Pero él qué dice, él resiste esa tentación. Claro, o sea, yo tengo, Dios es Dios, tiene la oportunidad de convertir las piedras en pan, pero entonces esa es la tentación. Pero el pensamiento le llegó, a él le llegó el sentido del hambre. Él dijo, no, ya 40 días acá, ya tengo que sentir hambre, o en el día 30 o en el día 20. Pero lo importante ahí no fue lo que el Señor pensó, ay, tengo hambre, entonces ahí pecó. No, no, no. Sino lo que el demonio lo tenta. Ah, listo, usted tiene hambre, entonces convierta las piedras en pan. Usted tiene la oportunidad de hacerlo y ahí es donde resiste, ¿cierto? No sé, hermana Jamie, si quieres agregar algo más. Bueno, bueno, les quería compartir eh, lo del Papa Benedicto XVI, teniendo en cuenta de cómo hemos tenido en la sociedad los ataques con la iglesia en ese sentido, de creándonos a todos nosotros esos conceptos de que la iglesia prohíbe, que la iglesia son muy moralistas y, y que la iglesia nos rechaza y también nos vuelven la mente, nos las vuelven a como desorientarnos en el camino y por eso que muchos hermanos se van, dejan que su fe decaiga y al contrario, lo que busca la iglesia es que nosotros nos fortalezcamos en esa vivencia personal con el Señor. El Papa Benedicto dice en este escrito, ¿cuántos vientos de doctrinas hemos conocido durante estos últimos décimos? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamientos? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error. A quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina. ¿Cuántas doctrinas llegan en el mundo? ¿Cuántos sectas llegan en el mundo? Y a veces nos dejamos llevar por esas corrientes. Parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. O sea, ¿qué nos lleva a esto? A vivir a un mundo de placer, a no tener, es como decir, tener la rienda suelta en nuestra propia vida y no tener un eje, un horizonte para decir para dónde vamos. La iglesia nos lleva a Jesús. La iglesia nos lleva a que tengamos un norte. ¿Y qué busca la iglesia? Que tengamos toda la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, ahí donde nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado
de no dejarnos llevar por esas corrientes que existen con toda esta globalización en el mundo entero. El de tener nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos nuestra fe. Fortalecerlo, ¿cómo? Orando, intimando más con el Señor, llenándome de su palabra, o sea, estudiar su palabra y hacer de ese evangelio, diga, levantó la mano Diana Linares. ¿Qué Hola, nos buenas quiere decir? noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jamie? ¿Y cómo están todos? Bueno, digamos que en este caso sí una pregunta acerca de este tema, porque eh, yo veo que la influencia de los medios de comunicación cada vez es más grande en cuanto, en cuanto a los temas, a las tendencias, a las modas, a qué se debe hacer. Y muchas veces es visto lo incorrecto como correcto y lo correcto como aburrido. Entonces, en este caso puntual, lo digo porque, digamos que trabajé en un entorno donde pues obviamente no se hace ningún tipo de diferenciación entre las personas, ni mucho menos, y pues hay diferentes comunidades, em, digamos que en este caso lo digo LGTBI o más, bueno, todo esto. Entonces, es increíble porque digamos que lo digo desde mi experiencia puntual. Yo soy muy apegada a la iglesia, muy creyente, tengo una familia creyente. ¿Y qué sucede? Que digamos que en el entorno laboral tú vienes a ser como como juzgado de cierta manera por, por estas personas. Tú tienes digamos que yo no tengo ningún tipo de discusión o pelea, los respeto a ellos perfectamente. Entiendo pues si tienen sus tendencias o su forma de vivir, pero pues digamos que de esta forma yo también pido que respeten mi pensamiento y, y mis creencias. ¿Cómo llegar a ese punto de que en un mundo que está siendo como tan saturado de información y que te quieren imponer a la brava cosas que a ti no te gustan, que haya esa forma de respeto? O sea, de mi parte la hay para ellos, pero yo no la siento para mí. Cada vez que tú dices no estoy de acuerdo o no me gusta esto o no me llama la atención esto, no, ay, es que es aburrida, es que no sé qué, es que y lo he notado y lo siento mucho, a pesar que yo soy una persona sumamente sociable y muy respetuosa de las demás personas, siento que sucede mucho esto. Entonces, mi pregunta puntual en este caso es, ¿cómo poder mediar ante estas situaciones? Obviamente yo no, pues respeto los pensamientos y lo que ellos a bien tengan para decir, pero sí también exijo respeto en esa parte en la que yo pueda expresarme también tranquila y libremente. Pero ahí se seca rápido. Gracias, Diana, por compartir tu experiencia. Y creo que tú no eres la única de tener este tipo de inconvenientes a nivel personal y laboral, porque nuestra sociedad está ceñida a eso, a un liberalismo, a un libertinaje, a un mundo abierto, a un mundo VIP, porque ellos dicen VIP. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros como fieles creyentes a sumergirnos más en ese amor, el de comprender a esos hermanos? Cuando estamos plenamente identificados con ese amor con Jesús, te digo de que todo eso nos va llevando
a que las otras personas con nuestras actitudes quieran tener de nosotros eso, tener esa felicidad que no es efímera. ¿En qué sentido? Al verte a ti, que tú los respetas, pero eres feliz, puedes compartir con ellos, puedes hablar, puedes reír, puedes, muy aparte de tu creencia, tú puedes interactuar mucho con ellos y tú los respetas. Y viendo esa participación tuya activa con ellos, pero tienes tus, tus creencias, porque eres una mujer llena de fe que obedece y que le has dicho sí al Señor. Todo eso lo va moviendo el Señor por medio de tu testimonio. De pronto al principio nos sentimos como que, ay, se nos ponemos tristes, porque yo he pasado también por eso, en el sitio de trabajo, ay, la Santa Jamie. Son comentarios que a uno les llegan, pero son cosas de que me ayudaron a mí a crecer, a no decaer por los comentarios, por las actitudes, por rechazar, porque no soy como ellos en ese sentido. Pero el gran amor que el Señor me ha llevado a que todos ellos lleguen donde mí, pero no es porque soy Jamie, sino que ven una luz, ven un amor que me ha dado el Señor, de poderle transmitir ese gran amor por medio de la experiencia que he tenido con el Señor. Entonces, de pronto, no te voy a decir, Diana, tienes que hacer esto, sino que no te frustres, sino al contrario, que el gran amor que el Señor te está dando a ti, en toda tu fe, en tus creencias, transmíteselos a ellos, siendo, recibiéndolos con ese amor, recibiéndoles si te tocan la puerta, estar para ellos, que te puedes reír de las cosas de ellos, puedes compartir con ellos. Una cosa que tú compartas, otra cosa que tú vayas a tener actos que te lleven al moralismo, sino al contrario. Esos actos te lleven a tener una mejor relación con ellos, con esa relación que estás teniendo con el Señor. Es recibirlos a todos, aunque ellos no te reciban a ti. ¿Sabes por qué te rechazan? Porque cuando ellos ven, en el sentido cuando yo te hablo de rechazo, es como cuando ven esas cosas tiernas, cuando ven a esas personas limpias, que están llenas de amor, eso le van repelando, porque en sus corazones no está el Señor, en algunos casos. Entonces, ese es un buen síntoma. ¿Qué quiere decir? Voy bien, estoy bien con mi amado, estoy bien con mi Señor, porque eso te va a llevar a ti a ser una misionera, a ser una servidora para ellos. Te va a permitir ser una fuente de luz para todos ellos. Al principio siempre sentimos un poco de recelo, pero ya después todo va mejorando. Cuando nos mantenemos en la fuente, cuando nos mantenemos pegaditos en la oración, pegaditos en la vida eucarística, pegaditos al gran amor de Dios. No sé si te quedó claro, si quieres que se te profundice más, se te aclare más. Yo quiero hacer una pregunta, Jamie Verano. Lo que contaba es bien lo que dice Diana Linares. Yo también soy poco sociable. A mí me gustó es la tercera, dice, los que no lloran porque ellos no estarán consolados. Yo por mi parte, yo soy poco sociable, ¿no? Pero a veces yo me junto con las personas que me rodean, ¿no? Por ejemplo, mi familia, mis pocas amistades que yo tengo, pero
de este tiempo no he llorado porque pues no, yo soy una persona de bien, ¿no? Pues no he llorado, me ha fortalecido en la oración y a veces mis pensamientos no se me quitaron porque mi primo me decía que algunas cosas, los pensamientos no están así, pero pidiendo, como dice usted, pidiendo al Espíritu Santo para que pasa, que le quita eso, porque pues yo pensaba, yo en ese tiempo, pues yo pensaba muchas cosas, lo que me pasaba, lo que decía el hermano Vito, tantas cosas que eran esas cosas, pero las cosas salen uno bien, como dice Diana, pues lo que contó, pues me tiene como impresionado lo que dice, pero más de todo, pues es muy chévere lo que dice, pero mi pregunta es, cuando una persona no llora, yo no he llorado, ¿no? Pero soy fuerte y hay muchas cosas que pasan noticias y a mí no me gusta escuchar porque es no llenarse tanta información porque le conecta y yo soy de poca información, me informan unas cosas, noticias de cualquier cosa, sea pequeñito que sea muy pequeño, porque eso es como decir, no es tanto las cosas como dice Diana. Pues Jamie, pues en este caso sí, pues gracias a Dios, o sea, digamos que lo que mencionabas en cuanto a que las personas se acercan, sí, totalmente cierto. Y por lo mismo, porque soy sociable, porque no, pues no tengo como ese rechazo o como esas limitantes para las demás personas. Pero entonces digamos que sí, a veces es un poquito complejo el hecho de que ellos, bueno, hablan sus cosas y digamos que si tú tienes algún pensamiento o si quieres dar alguna opinión personal, pues obviamente ya es visto como algo diferente. Sin embargo, bueno, gracias a Dios, siempre pues Dios me ha facultado con la posibilidad de poder escuchar y a través de escuchar y entender a las personas, pues he logrado transmitir un mensaje, he logrado poder sembrar en algunas personas esa semillita de de por qué vivo en felicidad, por qué estoy como alegre ante muchas situaciones. Entonces, sí, pero digamos que es algo que yo me cuestionaba de siempre y pues obviamente lo entiendo perfectamente que estamos en un mundo bastante cambiante y en que es transparente a veces las situaciones de las personas eh, pues que muchas personas necesitan ser escuchadas y que Dios las trae a nuestra vida por algún motivo. Entonces, nada, agradecer, sí, obviamente es eh, en este paso, en el paso que uno da por la vida espiritual y por recibir a Dios, se encuentran muchas cosas y a veces se encuentran personas que les molesta que uno tenga esa lucecita y otras que pues la aceptan, así de sencillo es. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir con nosotros esas experiencias que nos ayuda a edificar nuestros pensamientos, nos ayuda a edificar la fe que tenemos, porque la idea es esto, es que cada día vaya creciendo la fe, cada día vaya creciendo el amor y que por medio del Espíritu Santo nos conceda esos dones que nos van a llenar de gracia y que esa gracia nos va a llevar a nosotros a tener una vida llena de felicidad en Cristo, no una felicidad efímera por cuestiones materiales, sino una felicidad espiritual, que es lo más importante, tener sanidad espiritual, tener un amor genuino con el Señor, una moral llena de amor, no una moral del moralismo y de
juzgamiento, no es una moral, miren el dedo de señalar y no es una moral de estar agobiados, de prohibiciones en el sentido, esto está malo, no, sino el Señor nos lleva a que nosotros actuemos en el bien, saber cuándo vamos a actuar por ese bien, por ese hermano, y no que actuemos nosotros mal. Y si llegamos a actuar mal, nos lleva a una reconciliación y nos lleva a que no volvamos a caer en ese acto. Y va a ser claro, o sea, el Señor a sus discípulos no eran personas de bien, recuerden, eran personas que cobradores de impuestos, pescadores, en el sentido cuando yo digo personas de bien, eran que tenían una vida repleta de pecados como todos nosotros. Él no vino a buscar personas sanas, él vino a buscar personas enfermas. ¿Para qué? Para darles la salvación. Y a eso nos está invitando a todos nosotros, viviendo este camino al discipulado, conocer de ese gran amor para todos nosotros, de tener claros los conceptos y que a la medida nosotros vayamos aprendiendo y vayamos tomando apunte de las cosas que vayan edificándonos como creyentes, como hijos de Dios. Hay que dejar a un lado los miedos, hay que dejar a un lado los temores, hay que dejar a un lado los prejuicios. Hay que vivir en la libertad del amor del Señor, esa libertad que nos lleva a conocer a Jesús en esta iglesia, a llevar a Jesús en los corazones y a nuestros hermanos. Por eso la milicia de la Inmaculada en el artículo 2 nos dice, todos los miembros de la milicia de la Inmaculada son conscientes que son siempre y en todas partes misioneros, porque lo son en la medida en la que viven la unión con Cristo Redentor siguiendo el ejemplo de María, al reconocer que el verdadero misionero es el santo. Pone en primer lugar los medios evangélicos de la oración, sacrificio del ejemplo de vida. Ese es el artículo 12 de los estatutos de la milicia de la Inmaculada. Además de los escritos de San Maximiliano, nos dicen las almas que la conocen más de cerca a la Inmaculada y la aman con más ardor, se esfuerzan más en hacer cada vez más pura y delicada la conciencia, a fin de prepararse cada vez más a ella, de agradarle y contenerla cada vez más. Pero ¿cuál es el mal que ensucia la conciencia? Si la virtud consiste en el amor a Dios y en todo lo que brota ese amor, por tanto el alma se defiende de ese mal cada vez más, deseosa de llegar a ser cada vez más inmaculada, siguiendo el ejemplo de su amada Señora y Madre Espiritual. El escrito 1245. Así que, queridos hermanos, nosotros en los escritos del Padre Kolbe encontramos muchas enseñanzas, reflexiones que nos llevan a meditar. Y es una meditación que nos tenemos que hacer a diario, de nuestro propio comportamiento, de nuestros propios pensamientos, pero no para darnos latigazos, ni golpes de pecho, ni maltratarnos, sino al contrario, dejarnos amar por el Señor, por medio de la Inmaculada, de saber qué necesita nuestro ser, qué necesita mi yo, siendo nosotros mismos. Bueno, como tarea para ir reflexionando en nuestros hogares, vamos a tomar las bienaventuranzas que está en Mateo 5 del 3 al 12, y vamos a anotar y vamos a ver de todas esas bienaventuranzas que el Señor nos está enseñando, mirar o preguntarnos a cada uno de nosotros con cuál de esas nos vamos identificando.
Hay que mirar, hacernos un examen de conciencia, qué cosas cambiaría de la vida si acogieras la bienaventuranza como la que son en realidad, es decir, un proyecto de vida diseñado para ti. Y si aún no lo haces, comienzas a rezar el rosario diario y procura desde ya ir memorizando los misterios. Hacer un rosario meditado, a tener ese encuentro personal con el Señor, sea en la mañana, en la noche, en la tarde. Pero a cada momento nosotros podemos tener ese encuentro con el Señor al mirar el cielo y contemplar toda la maravilla de su creación y sobre todo nuestra propia creación. Amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Así que tenemos la oportunidad de hablarle a nuestra madre todos los días y de regalarles en cada rosario esas rosas que ella quiere de todos nosotros. Así que le doy gracias al Señor por estar aquí en esta noche con todos ustedes, por permitirme conocerme a través de todas las formaciones que he recibido, de valorarme como persona, como madre, como amiga, como mujer y como servidora del Señor. Hoy estoy aquí como una servidora para compartir con ustedes todo lo que he recibido del Señor, los conocimientos, las experiencias y sobre todo el testimonio de vida, que es lo que más habla. Es el reflejo de nuestro diario vivir. Con nuestro testimonio de vida ya nosotros estamos evangelizando, pero para ello hay que tener una tranquilidad mental y esa tranquilidad lo tenemos con esos encuentros íntimos con el Señor. Recuerden este corazón es amor, amor por la Inmaculada, amor por Cristo Jesús. Muchas gracias por escucharnos, por abrir sus corazones, por abrir sus sentimientos sobre todos. Y aquí estamos, somos una familia para ayudarnos y apoyarnos los unos con los otros. Y qué bueno que estén viviendo esta formación para que puedan vivir ese acto de consagración a la Inmaculada Concepción. Es una experiencia muy maravillosa de entregarle el corazón a ella para ir a los pies de Jesús. Solo el amor crea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jamie. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cualquier realidad, cualquier duda, pues estaremos compartiendo. El día de hoy vamos a estar compartiendo las catequesis anteriores, las dos catequesis anteriores, las grabaciones. Entonces, vamos a estar No tenía Zoom, así que no muy lo pude utilizar, pero atentos. pude terminarla. Vamos muy atentos pues a estar en este camino de discipulado. Como le decía la hermana Jamie, entonces vamos a hacer esos compromisos y a través de esos compromisos vamos a delimitar para todos. Recuerden, y también un poquitico complementando lo de la hermana Sandra, lo que decía el día de hoy, nosotros, como dice el Señor en el Evangelio, pues Él no nos pide, Él dice, no ruego que los quites del mundo. O sea, le dice a Dios, no, no le estoy diciendo quítalos del mundo, sino lo que Él dice es que nos quite del mal, porque nosotros no somos del mundo, como tampoco Dios es del mundo, ¿cierto? Como tampoco Jesús es del mundo. Entonces, no es quitarnos del mundo, sino al contrario, tener una capacidad de encuentro con el Señor y una capacidad de adhesión a su mandato, a su amor. Y eso es precisamente este tema de la moral. Y desde el testimonio, la gran conclusión del día de hoy es cómo vivir una moral adecuada dando testimonio. Y cómo dar testimonio, pues eso es lo que nosotros en el camino de discipulado pretendemos, tener una vida llena de testimonio, porque vuelvo y lo digo, quizás el único evangelio que podremos darle a los demás es nuestra propia vida.
Así que bueno, una feliz noche para todos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a detener la grabación. Si ya no hay más dudas ni preguntas, voy a detener la grabación con el fin de que si hay alguna otra duda adicional, pues no la hagan y ya terminar la grabación. Sí, yo